Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy capítulo 298. Hoy vamos a bajar un poquito al barro y vamos a meternos con configuración de puertos en los switches Cisco, en los Nexus concretamente. Voy a contaros pues desde cómo configurar un puerto de acceso trunk, que yo creo que hasta ahora lo tenemos esto controlado, ¿verdad? Lidiar un poco con el spanning tree, eso del BPD-Guard, el root-guard, el loop-guard, el UDLD, el port-fast, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poco de port security, que es aquello que usamos para controlar las Macs que se pueden conectar o no a nuestro switch y tener un mínimo de seguridad en la red. Porque muchas veces, en un mundo ideal, tenemos controlado todo. Nosotros tenemos la parte de los servidores, la parte de los switches, pero a veces no. A veces nosotros solamente tenemos los switches y los servidores son de otro, o lo que hay conectado en los switches es de otro. Así que tenemos que protegernos ante, bueno, pues esa situación, ¿verdad? En la que tenemos gente ahí pinchada, que pueden tener switches, pueden ser servidores, puede ser lo que sea, y ver cómo podemos trabajar y protegernos con ello. Bueno, pues esa es la idea del capítulo de hoy, que ha salido porque estaba hablando con un cliente esta mañana y bueno, y ha salido este tema. Así que, bueno, pues sí habla de ello, porque me he dado cuenta que sí que había hablado en el podcast alguna vez de ello, pero no lo había concretado tanto como para poder poner los comandos. Así que los ponemos y así lo vais viendo. Por supuesto, todo esto lo tenéis en las notas del programa en eduardocollado.com. O si lo escucháis por Spotify, creo que lo podéis ver directamente ahí en el Spotify, simplemente moviendo la mano para el otro, no sé ahora mismo cómo va, pero ahí lo podéis ver. Bueno, pues vamos a ir empezando con el capítulo de hoy. Vamos a dejar que nuestro gran amigo Paco Estrada nos haga la intro de rigor y vamos a ver lo que tardamos en desarrollar todo este tema. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues vamos a ir empezando ya un poquito con la lucha al barro de los puertos de los switches. Vamos a ver, lo primero es puerto de acceso o puerto de trunk. Tenemos que saber elegir si queremos un puerto de trunk o un puerto de acceso. En los Nexus todos los puertos pueden configurarse como acceso o como trunk. Todos los puertos de nivel 2, ¿vale? Recordad que si ponéis no switch port se convierte en un puerto de nivel 3 y le podéis poner una dirección IP, o SPF o lo que queráis, ¿vale? Pero los puertos de nivel 2 tienen que ser o acceso o trunk, necesariamente. Vamos a ver, lo primero va a ser los puertos de acceso. Los puertos de acceso son aquellos que se utilizan para conectar dispositivos finales. ¿Qué es un dispositivo final? Pues bueno, un ordenador, una impresora o yo qué sé, cualquier otro dispositivo de este estilo. Y cada puerto de acceso está asociado a una única VLAN. Solamente hay una VLAN en cada puerto, ¿vale? Un puerto, una VLAN. ¿Cómo se configura? Pues es muy fácil. Config-T, interface Ethernet 1/1. Si está como no switch port, lo ponéis en switch port, evidentemente, lo primero. Y ahora, switch port mode access, switch port access VLAN 10, por ejemplo. En este ejemplo, configuramos el puerto Ethernet 1/1 como un puerto de acceso y lo vamos a asignar a la VLAN 10. Esto significa que si tenemos aquí un servidor en el cual le hemos puesto la IP 10.10.10.4, por ejemplo, al interface Ethernet 0 sin indicar VLAN, sin indicar nada, todo ese tráfico que va a llegar aquí a este puerto del switch, el switch lo va a meter automáticamente en la VLAN 10. Eso es un puerto de acceso. Vamos con los puertos de trunk, que esto, yo creo que estas dos cosas las tenéis dominadas, pero bueno, lo contamos por si acaso, ¿vale? Estos puertos se utilizan para transportar tráfico de múltiples VLANs entre switches
o entre un switch y un router, o entre un switch y un firewall, u otra cosa que lleve varias VLANs. Por ejemplo, un hipervisor. En un hipervisor tenemos la VLAN de gestión y luego tenemos las VLANs de todas las redes que estén ahí pasadas, ¿verdad? Bueno, los puertos trunk etiquetan las tramas Ethernet con un identificador de VLAN para asegurar que el tráfico se va a dirigir a la VLAN correcta. ¿Cómo lo configuramos? Pues veréis, interface Ethernet 1/2, switch port mode trunk y ahora switch port trunk allowed VLAN, yo que sé, 10,20,30. Esas son las VLANs que están puestas. Y luego switch port trunk native VLAN 1. Vamos a repasar esto un poquito antes de contar qué hace exactamente. Cuando os he dicho switch port trunk allowed VLAN 10, 20 y 30, 10,20,30, significa que vamos a meter tráfico etiquetado de VLANs 10, 20 y 30. Vale. Ahora, si quiero añadir la VLAN 40, por ejemplo, podré escribir switch port trunk allowed VLAN 10,20,30,40 o poner switch port trunk allowed VLAN add 40. Al poner el add 40 significa que añadiría esa VLAN que le estoy diciendo a las que ya están metidas. Pero mucho cuidado con este comando, porque en este mundo hay dos tipos de administradores de red. Están los que la han liado con el add y los que todavía no la han liado pero la van a liar. Si tú tienes 25 VLANs y le pones el add de una VLAN nueva, la añade. Pero si se te olvida poner el ADD, borras todas las demás y solo se queda una. Es un tema complicado, ¿vale? Es una incidencia que pasa muchísimo y que es bueno que tengáis controlada porque os puede afectar sobremanera, ¿vale? Es una incidencia muy desagradable que os pase esto, así que tened mucho cuidado con ese add y os aconsejo que lo escribáis en un bloc de notas y copiéis y peguéis. Pero igual que añadimos, podemos borrar. Si tenemos VLAN 10, 20 y 30 y queremos quitar la 20, pondríamos switch port trunk allowed VLAN remove 20. Y entonces se quedaría la 10 y la 30, ¿vale? Tenemos el add y el remove, si queréis modificar la lista. Y luego el switch port trunk native VLAN 1 lo que hace es configurar la VLAN 1 como nativa, es decir, todo el tráfico que llega a este puerto sin etiquetar, sin una etiqueta de VLAN, lo va a meter en lo que se llama la VLAN nativa, que es la VLAN sin etiquetar. Es decir, en este ejemplo hemos configurado el puerto Ethernet 1/2 como un puerto de trunk para permitir el tráfico de VLANs 10, 20 y 30, y luego la VLAN 1 será para todo el tráfico sin etiquetar. Vale, pues esto sería la configuración para trunk y para acceso. Fácil, muy fácil, ¿verdad? Vamos a por lo siguiente. Ahora vamos a lidiar con nuestro amigo Spanning Tree. A ver, para proteger la red de problemas relacionados con Spanning Tree, tenemos que mantener la estabilidad y evitar bucles de red. Eso lo tenemos que hacer, desde luego, ¿no? Entonces, pues tenemos unas mejores prácticas para los Nexus. Aunque bueno, esto realmente podéis extrapolarlo a cualquier otro switch, sean Ciscos, Catalyst, de estos antiguos, un 6500 o algo así, o otros switches, unos Junipers, unos HP, unos, yo que sé, lo que sea, ¿vale? Arista, cualquier otra marca, ¿vale? Porque esta tecnología no es tecnología de Cisco, es tecnología de Spanning Tree. Vamos a ver lo primero que va a ser configurar el BPDU Guard. Veréis, BPDU Guard se utiliza para proteger los puertos configurados como puertos de acceso. ¿Qué hacemos? Queremos que esos puertos de acceso no reciban BPDUs. Un puerto de acceso es un puerto que está conectado directamente a un servidor y ahí no hay un switch corriendo, ¿vale? Un puerto de acceso con una VLAN, aunque tened cuidado porque puede haber puertos de trunk que también sean de acceso. Aquí a más de uno ahora se le está explotando la cabeza. Imaginad un hipervisor sin un switch dentro, ¿vale? Un hipervisor en el que tenemos 4 VLANs, porque tienen 4 clientes y cada cliente tiene una VLAN distinta.
eso es un puerto de trunk, pero es un puerto final, ¿vale? Y por ahí no vamos a recibir BPDUs. Entonces ahí también podríamos habilitar el BPDU Guard, ¿vale? A lo mejor no nos interesa hacerlo. Vamos a ver cómo se configura. Bueno, antes de cómo se configura, el BPDU Guard lo que hace es que si yo recibo BPDUs, que son las Bridge Protocol Data Unit, que son los mensajes que se intercambia Spanning Tree para ver si hay que bloquear el puerto o no, se lo intercambia entre los switches, ¿vale? Pues Bridge Protocol Data Unit. Entonces, si recibo eso, directamente lo va a tirar. El puerto, bueno, lo tira, lo bloquea. Vale, lo tira, realmente lo tira, ¿vale? Y lo dejamos en error disable, se llama error disable. Para levantarlo entramos shutdown, no shutdown, ¿vale? ¿Cómo lo configuramos? Pues veréis, interface, Ethernet, lo que sea, Spanning Tree, port type Edge, si es un puerto de acceso. Si es un trunk, sería interface port type Edge trunk, ¿vale? Hay que añadir trunk al final, si es un trunk. Y va a ser un puerto de acceso al final, ¿vale? Ahora hablo, esto se llama por fast. Ahora lo contamos un poquito más adelante. Y Spanning Tree BPDU Guard Enable. Es decir, si por este puerto recibes BPDUs, tira el puerto, ¿vale? El BPDU Guard Enable habilita el BPDU Guard para deshabilitar el puerto si se recibe una sola BPDU, ¿vale? Y el Spanning Tree Port Type Edge lo que hace es configurar el puerto como puerto de acceso. Es decir, lo que hace es no como acceso de acceso, sino como de acceso que no va en los estados de Spanning Tree, va a pasar directamente a forwarding. Va a transicionar directamente a forwarding. Esa es la gracia que tiene. Vamos ahora por la parte del root guard. Root guard, como dice la palabra, protege que dispositivos no autorizados se puedan llegar a convertir en el root bridge del Spanning Tree. Esto podría alterar la topología de Spanning Tree, recálculos, un auténtico desastre. Si tenéis un switch, que ese switch jamás va a ser el root del Spanning Tree, a lo mejor no es mala idea ponerle Spanning Tree guard root, que es el comando. El comando no es root guard, sino guard root, ¿vale? Protégeme del root. Spanning Tree Guard Root lo que hace es habilitar el root guard en el puerto, asegurándose de que no se puede convertir, eso es un root port. El root port es el que apunta a un root, ¿vale? Si se reciben BPDUs de un dispositivo no autorizado, ¿vale? ¿Cómo se configura? Pues interface, Ethernet, lo que sea, Spanning Tree Guard Root. Luego tenemos otra tecnología, que es el Loop Guard, ¿vale? Esto lo que va a ayudar es a prevenir bucles causados por un fallo en recibir BPDUs en puertos no designados. Esto puede pasar en tecnologías redundantes, donde los puertos pueden quedarse ahí en stucking blocking, que se llama, ¿vale? Y lo que hace es habilitar el Loop Guard que en el puerto para evitar que se transicione directamente a forwarding. O sea, que se transiciona a forwarding, que el puerto se ponga en forwarding si se dejan de recibir BPDUs, ¿vale? La configuración, igual, entras en el interfaz y luego Spanning Tree Guard Loop. Fijaros que es Guard Root y Guard Loop, ¿vale? Muy parecido. Luego tenemos otra cosa que es el UDLD, que es el Unidirectional Link Detection, que lo que hace es detectar enlaces unidireccionales. Esto puede pasar por un fallo físico. Imaginad una fibra que se rompe la fibra de transmisión. Yo estoy transmitiendo en el switch y sigo recibiendo y mi switch no se va a enterar que eso se ha roto, ¿vale? Entonces tengo que habilitar el UDLD. Entonces, lo que hacemos es poner dentro de la configuración del puerto UDLD Port Aggressive. Configuramos el UDLD en modo agresivo para detectar y deshabilitar rápidamente los enlaces unidireccionales. Y luego tenemos, yo creo que es el primero que aprende todo el mundo, que es el port fast. Pero ojo, port fast es terminología Catalyst. En Catalyst era Spanning Tree port fast o Spanning Tree port fast trunk. Aquí no. En los Nexus se escribe Spanning Tree port type edge. Es decir, este puerto está en el edge, en el límite, en el borde.
¿Cómo se configuraría? Configure terminal, interface Ethernet, lo que sea, spanning tree, port type edge. Lo que se hace es que el puerto directamente va a transicionar a forwarding. ¿Por qué? Porque es un puerto en el que directamente tiene servidores. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes DHCP en una máquina y no le pones port fast, el port fast va a ir pasando por los estados de spanning tree y va a tardar un rato en ponerse en forwarding. A lo mejor tarda 30 segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que tú no vas a llegar a levantar porque el DHCP no te va a funcionar. Entonces es interesante ponerlo. Para transicionar directamente a forwarding lo podemos hacer en un puerto de acceso, como esto que os he dicho, spanning tree port type edge, o en un trunk. Imaginar un hipervisor que tiene máquinas virtuales de 5 VLANs distintas, pues cada una de esas VLANs las levantamos todas a la vez, todas se ponen en forwarding. No hay un switch, pero sí que hay VLANs. Eso es lo que haría el spanning tree port type edge, pero al ser un trunk sería spanning tree port type edge trunk, ¿vale? Un ejemplo de configuración, pues bueno, os lo he puesto en las notas del programa, en las cuales pues os digo que el Ethernet del 1 al 24, por poner algo, es un puerto de acceso, es un port type edge, es decir, va a transicionar directamente a forwarding con el BPDU Ward Enable, es decir, si me recibo por ahí una BPDU, tira el puerto. Eso van a ser típicamente puertos donde tenemos servidores o PCs. Luego tendríamos en el puerto 1/25, ya no tendríamos el spanning tree port edge, ¿vale? Port type edge, porque queremos que pase por todos los estados, ¿vale? Porque vamos a tener ahí un switch. Pero ese switch, como no queremos que nunca llegue a ser el root de spanning tree, pues le ponemos spanning tree ward root, ¿vale? Decimos, tú nunca vas a ser el root de spanning tree. En otro puerto, pues le ponemos el loop ward, ¿vale? Pues porque es un sitio en el que tenemos un dual active ahí y podemos tener problemas y se lo ponemos. Y luego en el 27 tenemos unas fibras que nos firmamos muy poquito y ponemos el UDLD port aggressive. Es decir, que si se queda en estado unidireccional, ¿vale? Lo que hacemos es deshabilitarlo directamente. A ver, configurar correctamente los puertos de un Nexus para protegernos de problemas con el spanning tree, ¿qué implica? Lo que os acabo de decir. Implica habilitar el BPDU Ward, el Root Ward, el Loop Ward y el Port Fast en los puertos que corresponda. Esto no hay que habilitarlo en todos así a lo loco, ¿vale? Pero hay que habilitarlo donde corresponda. Estas configuraciones nos van a prevenir bucles en red, van a asegurar la estabilidad de la topología de spanning tree y, lo más importante, va a mejorar la eficiencia de la red. Y vamos a por el tema del Port Security. El Port Security es muy importante para prevenir accesos no autorizados y para proteger a la integridad de la red, ¿vale? Tenemos que permitir que la red que entre quien tiene que entrar y que no entre quien no tenga que entrar. Entonces tenemos una serie de consejos que os voy a dar. Vosotros evidentemente podéis hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Lo primero es que tengamos claro qué política vamos a utilizar. Aquí no podemos coger una plantilla, copiar y pegar. Aquí tenemos que ver si es un servidor que solo va a tener una Mac, si va a haber 4 Macs, si va a haber 20 Macs, por ejemplo. Vamos a ver una configuración de Port Security básico. Vamos a restringir, por ejemplo, que el número de Macs que haya en un switch van a ser 2, por ejemplo. Pues vamos a Switch Port Mode Access, Switch Port Port Security, que no os lo he dicho, pero el Port Security hay que habilitarlo porque es una feature. Es una feature de los Catalyst, ¿vale? Tenemos que habilitarlo, tenemos que poner feature
por security. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Lo primero, antes de hacer nada. Pues una vez que está habilitado, ya podemos configurarlo. Vamos al interface Ethernet 1/1, switch port por security. Si no habéis metido el Featuri aquí os va a dar error. Ahora, switch port por security maximum 2. Esto lo que permite es que el número máximo de direcciones MAC en ese puerto va a ser 2. Luego, switch port por security violation restrict, ¿vale? Estas son las políticas de violación de la seguridad. Os cuento lo que es, ¿vale? Le damos el restrict, ¿vale? Que aquí, bueno, esto sí lo que hace es descartar los paquetes no autorizados, ¿vale? Pero generando además un log. Vale, ahora vamos a ver cómo podemos controlar las MACs, ¿vale? Veréis, tenemos dos formas. Hacerlo de forma manual o hacerlo de forma sticky, que se llama, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del sticky, ¿vale? Las sticky MAC address. A ver, vamos a configurar las direcciones MAC, las sticky, para que esas direcciones que se aprenden dinámicamente se aguarden en la configuración del switch, ¿vale? Ahora os cuento cómo se ven. Yo pincho algo y lo guarda y esa MAC se queda ahí guardada. Y está ahí corriendo, ¿vale? Cuando se reinicia el switch, pues otra vez vuelve a empezar. Pero una vez que está encendido, esa MAC ya queda ahí como a fuego, ¿vale? Y luego, ahora, eso os cuento un poquito más adelante. Y ahora, por ejemplo, le hemos dicho que tiene 2 MACs, ¿vale? Permitidas. Y le hemos dicho antes switch port por security violation restrict. Todavía no le he dicho que MACs, ¿no? 2. Y entran 3 MACs. ¿Qué pasa? Pues que la tercera, la última que ha entrado, ¿vale? No tiene por qué tener ningún orden, sino la última. Que, ojo, la última que ha entrado no tiene por qué ser la última que entra en todo momento. Entonces aquí tiramos el tráfico de una MAC, pero no de otras, y dentro de un rato a lo mejor es distinto. Por eso es interesante identificar las MACs, ¿vale? Para la política, el Port Security Violation, es decir, cuando se viola esta política, tenemos 3 opciones. Protect, Restrict y Shutdown. Protect nos va a funcionar en todos los modelos de Nexus, ¿vale? Los 9000 pequeñitos, pues por ejemplo, esto no funciona. En Protect lo que se hace es descartar los paquetes no autorizados, pero sin generar alertas ni nada, se descarta y ya está, no pasa nada. Restrict es el Protect, pero llevado un poquito más allá. Descarta todas esas tramas no autorizadas, pero me genera alertas y registros. Pero las autorizadas pasan, ¿vale? No llega a tirar el puerto, que eso es interesante. Y luego, si estáis ese día os sentís castigadores, pues le ponéis el Port Security Violation Shutdown. Es decir, si yo tengo 2 MACs definidas y me entran 3, tira el puerto. Y hasta que yo no entre un shutdown y un no shutdown, eso no levanta. Esto está bien si tú a un cliente le has dicho, tienes 3 MACs y te mete 4, le tiras el puerto y que te abre ticket para explicarte por qué ha metido MACs. Por ejemplo, eso lo puedes hacer. Vamos a ver cómo controlamos, además de que haya 2, 3 o 14 MACs, cómo podemos decir cuáles son las MACs que yo quiero. Tenemos 2 formas, ¿vale? Uno es el control manual, no con stickies, ¿vale? Sino el manual, que de entrada se lo defino yo. O a lo mejor yo veo las MACs en el puerto y digo, quiero esta, y estas otras no las quiero, ¿vale? Son las que no pongo. Bueno, pues iríamos a la configuración de la interfaz en concreto del Port Security, pondríamos switch port, Port Security, MAC address, la MAC, y luego VLAN y la que corresponda. Ojo que la MAC va en formato Cisco, es decir, 4 dígitos, punto, 4 dígitos, punto, 4 dígitos. No me dividáis cada 2 dígitos con 2 puntos, ¿vale? Las MACs en Cisco, acordaros que van de otra manera. Esto sería de forma manual. Luego tendríamos el control con MACs sticky, es decir, la prendo y la guardo, ¿vale?
En vez de poner switch port security Mac y definir cada una de las Macs y la VLAN, pondríamos simplemente switch port security MAC address sticky. ¡Pap! Y las va aprendiendo. Genial. ¿Cómo podemos ver las Macs aprendidas? Que bueno, sería auditoría aquí. Vamos a hablar luego, pero os lo cuento ya. Yo para ver las Macs que he aprendido pondríamos show, pero no en configuración, sino fuera, en enable. Show port security address. Y ahí me mostraría y me diría, estas las he aprendido y estas las estoy rechazando. Ahí me lo pondría. Ahora, imaginad que has aprendido unas Macs de un servidor y ese servidor lo has quitado. Y esas Macs se te han quedado como sticky y que tienes que borrarlas, ¿no? ¿Cómo las borras? Pues en configuración del interfaz, ¿vale? No switch port security MAC address sticky y la Mac. No hay que indicar la VLAN, ¿vale? Pero sí que hay que decir que es sticky. Y esto la borraría y al pinchar un servidor nuevo volvería a aprender las Macs correspondientes. Vale, esto es interesante y con esto podemos controlarlo, ¿vale? Solo a nivel de Macs, ¿vale? Mac, IP, eso lo haríamos de otra manera. Luego, para las monitorizaciones o para las alertas, tenemos dos opciones. Tenemos la opción del syslog, muy de moda ahora mismo, Grafanas y tal, ¿verdad? Como nos gusta el Grafana, pues tenemos la opción del syslog, que en la configuración del switch pondríamos login host y la dirección IP. Eso es syslog para todo, ¿vale? Y lo que se pone en el log, todo esto va para allá. Y luego tendríamos la opción del SNMP y pondríamos SNMP server enable traps, porque esto es un trap, es una excepción del sistema. Traps por security. Y esto lo enviaría directamente para allá. Y luego, bueno, auditoría, lo que os he dicho antes. Para show por security interface Ethernet 1/1 me diría qué es lo que hay. O show por security address, ¿vale? Me va a decir qué es lo que hay. Todo esto es fundamental que lo expliquéis dentro de vuestra organización, para que todo el mundo pueda entender cómo estáis funcionando y cuáles son los filtros que estáis utilizando. Y la configuración realmente es bastante sencilla, ¿vale? Simplemente le diríais, pues, qué es lo que queréis configurar, el port security, el maximum de lo que sea, el port security violation y qué es lo que queréis hacer, un restrict, por ejemplo. Luego, las Macs tenéis que indicar si queréis ponerlas a mano o queréis utilizar Mac sticky. Y bueno, y switch port por security es lo primero que hay que poner. Y eso sería cómo configurar un switch de una forma rápida y sencilla. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que es el 298. Hoy ya os he dicho, era un programa bastante práctico. Es interesante que vayáis a las notas del programa para poder, pues para poder tener esto controlado, ¿vale? Qué es lo que tenéis, qué es lo que no tenéis y si lo queréis aprovechar en vuestras configuraciones de red, ¿vale? Esto sería cómo configurar un puerto, acceso, trunk, cómo funcionar con Spanning Tree y cómo funcionar con por security. Luego esto lo podéis mezclar con Access List, hacer lo que queráis. Al final lo que estáis buscando es tener una red más segura. Bueno, pues hasta aquí el audio de hoy. Recordaros que en Tecnocrática estamos haciendo vídeos en los que, por suerte o por desgracia, me tendréis que ver porque salgo mucho con Eduardo, aunque Eduardo se lo trabaja mucho, hay que decirlo, es el que se hace, pues yo creo que casi todos, porque son de sistemas, es más su parte. Y estamos ahí en YouTube de vez en cuando, además de estar aquí en el podcast. Y nada, ya sabéis, administraciones de red y tal en Tecnocrática, que también tengo que poner mi anuncio, ¿verdad? Así que si queréis que esto os lo lleve a alguien, vuestros switches y tal, nos llamáis y nosotros
pues nos ponemos con ello a tope. Pues nada, amigos, esto es todo por hoy y nos volvemos a escuchar en el próximo, que no tengo ni idea de cuándo será. Me imagino que en una semana, 10 días o alguna cosa de estas. Y bueno, ya está por hoy, ¿no? Venga, hasta luego. Chao.